Ya Por está muy supuesto. cerca, además no hay que No, conformarse no, con todavía 61. estoy. Exactamente, hay que sacar una buena nota. Después de felicitarla, pido que busque su código civil en el libro Ujú, quinto, segunda parte. Ya ujú. trabajamos anteriormente en los contratos traslativos de dominio, la compraventa como un contrato traslativo de dominio oneroso. Posteriormente trabajamos traslativo de dominio, el contrato de permuta, con las diferencias que en la compraventa de cambio de un bien, un precio; en la permuta, el intercambio de un bien por otro bien. Y hoy trabajamos la tercera categoría en los contratos traslativos de dominio, pero son a título gratuito. Entonces le pido que le subrayen al término gratuito. Los dos contratos traslativos de dominio que trabajamos en sesiones anteriores son onerosos. La donación es a título gratuito, pero sí implica el traslado de la propiedad, el traslado de dominio. Entonces yo le invito, Karen, a que busque su código civil Ujú. en el libro quinto, segunda parte, y nos busque dónde aparece regulado el contrato de donación. ¿Cuáles son las normas que lo regulan? Pues no es una sola, son varias, pero que usted nos ubique en esa Eh, normativa. Principalmente se empieza en el artículo 1855, ¿Y termina? en el 1879. Perfecto. Entonces, vamos a dar lectura al 1855 y posteriormente lo voy a explicar, por favor. Muy bien. Artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Gracias por participar. Iniciamos Muy con la bien. explicación de lo que es el contrato de donación. Repito, es un contrato traslativo dominio, pero a diferencia de la compraventa, a diferencia de la permuta, es traslativo de la propiedad a título gratuito. ¿Qué es lo que leyó Karen? La lectura de la definición del contrato de donación que se encuentra en el artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Desglosemos y expliquemos su naturaleza jurídica y caracteres. El contrato de donación, de acuerdo a esta normativa, hay una característica importante que es la transmisión voluntaria de un bien, o sea, un conjunto de bienes que realiza una persona que se llama donante a favor de otra persona que se llama donatario. Pero el donatario es el que recibe ese beneficio, el que va a enriquecer su patrimonio. Y el donante no va a recibir ninguna contraprestación a cambio. Aquí hay una diferencia con la compraventa. Vamos a ver, Gabriela Morales. ¿Qué diferencia hay? Estoy subrayando que en la donación hay dos elementos personales. Donante, ¿quién es? Quien transmite la propiedad a título gratuito a otra persona llamada donatario. Pero subrayo esta característica, que no recibe ninguna contraprestación, ningún precio a cambio de la entrega del bien. ¿Qué diferencia hay, Gabriela Morales, esta característica con la compraventa? Buenas tardes, doctor. Bueno, principalmente que es a título gratuito, no es oneroso. Muy bien, estamos bien en la donación, ¿Mm? pero yo quiero que haga el análisis comparativo con la compraventa en cuanto a esta característica. ¿Sucede lo mismo en la compraventa?
No, también, digamos, la donación puede ser, es un acto unilateral, porque una persona es la que da y no recibe nada a cambio, digamos que va en Pero detrimento de su sí es patrimonio bilateral porque hay un donatario que acepta la que donación. acepta. Pero aquí no estoy hablando en cuanto a la relación cinemática. Ujú, Voy a repetirlo. En la donación, ¿qué subrayamos? Que el donante no recibe ninguna contraprestación. prestación. Usted es donante y yo soy donatario. Usted me transmite un bien o varios bienes, pero como son a título gratuito, yo no estoy pagándole un precio. Usted no está recibiendo contraprestación. Así funciona en este contrato de hoy, la donación. La pregunta, y repito, es, ¿funciona de la misma manera en el contrato de compraventa? Si le entiendo bien la pregunta, sí, doctor, porque hay una aceptación No, también de parte no, del es que no notario, estamos ¿no? hablando de la aceptación. En Entonces, los tal dos vez hay no le entiendo. aceptación. No, la pregunta es, perdone, la pregunta es clara, puntual, no hay ambigüedad en la pregunta, ni el lenguaje utilizado es oscuro. La pregunta es categórica. Usted se está desviando ir a hablar de la aceptación. Yo no estoy hablando de la aceptación. Y en los dos hay aceptación, Claro, en la compraventa del comprador y en la donación del donatario. Pero no, por ahí no va mi pregunta. entonces, Estoy haciendo referencia que si la compraventa decimos que es oneroso ujú, y la donación es gratuito, va vinculado a esta pregunta, que en la donación el donante no recibe ninguna ninguna, contraprestación. Y la correcto. pregunta que le hice concreta es, ¿funciona de la misma manera en la compraventa? Sí o no, pero lo que No, más me doctor, interesa es su argumento. Hoy creo que ya me captó. sí, perdón, sí. No, doctor, porque justamente como usted dice, en la compraventa, pues el que recibe el bien sí paga la contraprestación Correcto, hacia el vendedor. correcto. Por eso es oneroso. Es correcto, es Sigamos, correcto. entonces, es correcto. Ahora en la conclusión es hagamos la diferencia en esta parte de la compraventa con la donación. Y en esta parte, no, porque el donante da al donatario a título gratuito, no recibe nada a Así cambio. es. Por eso es un contrato traslativo de dominio gratuito. Es Mientras que la correcto. compraventa sí es traslativo de dominio, pero es oneroso. Esa es una diferencia esencial, es una diferencia muy relevante en estos contratos. Hay más diferencias que voy a ir señalando parte por parte, pero de momento nos quedamos con esta importante diferencia. ¿Cuánto llegó eso, Ana Gabriela? 57, doctor. Ay, por eso está relajada y confiada, que no tiene que No, estudiar nadie cómo va dijo a eso. ser. Es como que Karen me diga con 47, no, es que no hay que sacar 61, hay que optar a una buena nota. Claro, así es. O sea, no hay que relajarse ni bajar la guardia. Si baja Para la nada. guardia, ¿qué pasa? Primero, si uno se confía, puede que no le salgan las cosas como uno espera Ah, y le dice puede solo me ir mal. faltan 4 puntos y Exacto, solo, pero ni eso puedo sacar si no trabajo con la disciplina que ha exacto. trabajado usted en el primer parcial y el segundo Así es, parcial. doctor. Bueno, Gracias. la felicito, buena nota y nuevamente las mujeres marcan la diferencia con los hombres. Más pilas. Ya tengo las pruebas para hacer Gracias, esa doctor. afirmación. Ya lo dije en clase y ahorita nuevamente se mantiene la constante. ¿Qué quiere decir? Que esto no es aleatorio, que esto no es de suerte y es un sistema. Ahí que está conectado Hugo Chumil, que le sirva eso para reflexionar, que tampoco le fue mal en el examen, le fue bien, pero no llega a estos niveles. Tiene que mejorar más y subir. Una duda, gracias por participar, Gabriela. Recuerdo que hubo alguien que sacó 63 puntos, ¿está presente? Alguien que sacó 63 puntos se encuentra en clase. También hay alguien de 62 puntos para felicitar. Qué extraño que esos punteos no entren a clases o no quieren participar. Licenciada, buenas tardes.
Habla Juliana Marroquín. Exactamente. Ahorita Puede prendo mi... conectar la cámara, porque sí, queremos ver que quien sacó ese punteo no es un robot, es un ser humano. Ahorita, licenciado. ¿Existe usted en carne y hueso o solo en el mundo virtual? Ahorita voy, es que... ¿Y por Listo. dónde va? Bueno, qué bueno saber que existe. Gracias, licenciado. Sí, sí, existo. Claro que sí, hasta le puedo decir dónde se sienta permanentemente. ¿Cuánto llegó de zona? Gracias. Puede dejar de mover su cámara. Ahí está bien, ahí está bien. Que se acaba de levantar, no se preocupe por eso. Eso no pasa nada, ahí tiene marcada la almohada. Sigamos, pues. Vamos, Juliana. Ujú. ¿Cuánto sacó de zona? Acumuló. No le escuchamos. 62 puntos. ¿Y cómo se siente por ese resultado? Tranquila, licenciado. Pero no confía. Por supuesto que no voy a... Necesito buena nota porque sí quiero el 90 para... Y con la secuencia que trae, lo puede obtener perfectamente. ¿Y su compañera que anda punteando con usted, cuánto sacó? Ella le fue muy bien, ella creo que sacó Recu- 67, no, si no estoy mal. Recuérdeme el nombre de ella. Es Kelly. ¿Qué y el apellido? No la escuché. Es Kelly Camo. Ah, sí. Hasta me recuerdo del tipo de letra. La felicito, Juliana, y a seguir disciplinada, no confiarse. Gracias, licenciado. Kelly Camo puede conectar su cámara. Kelly Camo. Buenas tardes, doctor. Que piensa que estamos hablando de usted y con esa bella mascota que tiene de fondo. Tengo 4, entonces ahí puede que aparezcan otros. Ah, solo tiene 4. Solo 4. Y conejos no tiene por casualidad y otro tipo de Puros perritos. mascotas. No, Ah, puros perritos. muy bien. ¿Cuánto sacó Kelly Tengo de 29 en eso? el primero, 38 en el segundo, 67. ¿Y cómo se siente por ese resultado? Bastante bien, feliz. ¿Y qué piensa que las mujeres son más pilas que los hombres, a sus compañeros? Considero que somos un poco más dedicadas. Tal vez sea eso. Excelente, ojalá le pongan atención a sus compañeros. Porque ya esa era una hipótesis en el primer parcial, ya ahorita ya no, ahorita ya está confirmado que los mejores punteos de desempeño son de ustedes. No se va a confiar para el final, ¿verdad? No, para nada. Podemos ver los contratos que usted ya investigó que tiene a la mano. Me refiero a la promesa, a la compraventa, a la permuta. Ahora, si ya tuviera la donación, eso sería un hit, ¿va? Sí, aquí lo Ah, pero tengo. los tiene virtuales. Sí, los tengo virtuales. Y les puede explicar a los compañeros qué beneficio le ha generado obtener esos contratos, especialmente de acuerdo a nuestro sistema jurídico. Bueno, a mí me gusta más porque es como ponerle un gráfico a la información que usted da en clase, que serían los elementos, las características y la definición de cada contrato. Y es lo que yo siempre hago, es ponerle nombres específicos a las personas que van a ser parte del contrato para que sea más fácil entenderle, porque si lo saco solo del internet, entonces no lo voy a entender. Y verifica con la normativa que esté completo el contrato, porque puede Sí, ser un contrato incompleto o mal redactado, pero al momento de verificar y cotejar con la normativa de características, tiene que establecerlo. Por ejemplo, no va a situar en el contrato de donación un precio. Entonces, usted dice está mal elaborado. Si hay ajá. precio es compraventa, pero primero le va a servir determinar sus características, su naturaleza jurídica, para poder determinar si está bien elaborado o mal elaborado. Dicho en otras palabras, necesitamos un análisis crítico de lo que ustedes bajen, porque también, así como en Internet hay buenos instrumentos, también hay mucha basura. Entonces ustedes tienen que ser críticos y calificar. Hasta para detectar errores u omisiones es un ejercicio de aprendizaje. Hasta eso es. Pero si yo no tengo el conocimiento normativo, no voy a poder advertir si ese contrato presenta errores, si está bien redactado. Ya obtuvo también el contrato de donación.
No, todavía no. Ese aún no. Y un consejo, Kelly, no busque solo un contrato de donación porque vamos a ver que hay distintas modalidades. Lo mismo Ok. sucedió en la compraventa. En la compraventa se recuerda que hubo un ejercicio de varios contratos. Sí, Si es en el cierto. examen, seguro que así va a ser, vinieran preguntas de redactar cláusulas centrales. Cuando me refiero a cláusulas centrales son las fundamentales que no puede faltar en un contrato. Por ejemplo, el día de hoy que dijera, mire, vamos a establecer las dos primeras cláusulas fundamentales que no pueden faltar en el contrato de donación y estamos donando un bien inmueble que presentamos su inscripción registral. El hecho de haber tenido su contrato ya práctico, de haber leído la normativa, ¿en qué le va a ayudar al momento del examen? Y por supuesto va a venir también en el laboratorio. ¿Qué le va a ayudar a la hora del examen de redactar eso? Me voy a recordar rápidamente de cuáles son. Por supuesto. Bueno, para usted se va a decir muy fácil, me va a recordar rápidamente, pero no es la constante, Kelly. No es la constante. Entonces sí va a ser una herramienta útil para la mayoría. Ahora hagamos la pregunta desde otra perspectiva. Alguien que no ha leído la normativa, que no ha buscado un contrato y se le pone a redactar un par de cláusulas, ¿qué desempeño va a tener? Más difícil. Sí, porque ni siquiera, no estoy No, preguntando el artículo que lo define. Claro que tienen que tener el contrato, pero más que eso tiene que aprender a redactar su esencia. ¿Quiere que hagamos un ejercicio para ejemplo de sus compañeros, de los que ya vimos? bueno, ¿Te está parece? bien. Sí. Bueno, vamos, usted me va a redactar, no importa si falta algo, porque es para ejercicio mental y no pasa nada. Vamos a hacer el ejercicio de una compraventa de un bien inmueble a plazos. Si quiere va anotando en bolígrafo porque va anotando ahí una hojita para que cuando le dé el ejercicio de redacción tenga los datos siguientes. Yo le voy a vender a usted un apartamento que tiene su finca, folio y libro. Los números no importa, se pueden inventar del apartamento. Pero también le voy a incluir la venta de un parqueo. Y el parqueo tiene otro tipo de registral, otro número finca, folio y libro. Y como hay que aprender a separar los precios, le voy a vender el apartamento de 1,000,000 de quetzales y el parqueo en 200,000 quetzales. Va a ser una compraventa. Usted me lo va a pagar a plazos. Ese precio me lo va a pagar en 5 años, es decir, 60 meses. Se puede auxiliar de su computadora, ¿verdad? Ahí Ok. estoy demostrando que las matemáticas las tenemos que saber manejar. Repito, a plazos Ujú. va a ser 60 meses, 2 bienes inmuebles, pero no ha terminado ahí. Como va a ser a plazos, yo soy el vendedor y también voy a ser acreedor. Anote lo que le voy a decir. Vamos a constituir una garantía hipotecaria sobre esos 2 bienes. Y como usted redacta muy bien y es muy técnica, la recomendación es que cuando haga alusión a la hipoteca, la mencione en una cláusula separada. Porque cuando redactamos es como pensamos. ¿Qué significa ese contrato? Orden, claridad, sistema. No es un ceviche mixto de mal sabor, hablar revuelto, no. Así como usted tiene a sus mascotas, se refleja el cuidado que tienen, no solo por la ropa, el tipo de cabello, el tipo de alimentación. Son mascotas que no solo el buen cuidado, le sobra el amor, hasta el estado emocional de las mascotas se puede advertir. ¿O me equivoco? No. Bueno, entonces usted va a hablar y escribir como piensa.
con estabilidad. Bueno, Ok. serían 2 o 3 cláusulas, ¿verdad? Y no se le olvide mencionar la obligación del saneamiento que se compromete el vendedor. Si usted quiere escribir primero y después hablar, enhorabuena. Sí, mejor. Sí, Le voy a puede dar. escribir en la computadora si quiere y después lo lee, tómese su tiempo. Y así va a venir los ojos del laboratorio y en el examen. Pero aquí, si usted me responde bien, está demostrando que maneja todo el contrato de compraventa. Y como usted es pilas, pues ya le agregué derechos reales, la hipoteca. Pero es que eso no es que yo me esté sacando el tráfico jurídico, eso es frecuente. Cuando se vende un inmueble a plazos, se piden garantías y no fiduciarias. El mismo bien inmueble va a servir de garantía hipotecaria. Pero usted dígame, cállese 30 segundos y déjeme pensar. Con mucho gusto me voy a callar. Todos deben hacer el ejercicio, pues no usted. Todos tienen que estar escribiendo y pensando. Porque así hay que hacer en la permuta, así hay que hacer en la donación, esa parte práctica. Lo que yo estoy demostrando es lo importante que tengan contratos. Pero aquí le agregamos ese aditamento especial de la garantía hipotecaria. Imagínense que vine y le hubiera preguntado a Hugo Chumil la compraventa de un vehículo compacto de reserva de dominio, que la redacte. Esa compraventa compacto de reserva de dominio es diferente. O que a Karen le diga, establezamos una compraventa compacto adición al día, al pacto del mejor postor. Esa cláusula que va a redactar es de esa compraventa especial. O con Juliana que le diga una compraventa de mercaderías en tránsito. Entonces sí tenemos que ubicar que la compraventa, si bien es de traslado dominio a cambio de un precio, en esas modalidades especiales tienen sus peculiaridades. Me voy a callar para que Kelly se concentre, pero uno de mis grandes defectos, Kelly, es callarme, me cuesta muchísimo. Va en contra de mi naturaleza. No se le puede olvidar ningún elemento esencial de mencionar, como por ejemplo el precio. No se le olvide el saneamiento, tampoco se le puede olvidar la aceptación. Kelly, un consejo, comience en la cláusula inicial diciendo que yo soy el propietario de esos inmuebles. Porque no puedo entrar directamente a vender si primero no digo que soy el propietario y que estoy acreditando la propiedad, porque el notario va a decir, yo no le voy a llegar a decir, mire, soy dueño de la luna. El notario va a decir, acredite la propiedad. Primero acredito la propiedad para entrar a las siguientes cláusulas. Las cláusulas llevan como un orden cronológico o temporal, parte por parte, cómo se va perfeccionando ese contrato por etapas. Y le voy a recordar también que la hipoteca implica una aceptación expresa. Eso se lo enseñaron en Derecho Civil 2.
Ya no hablo, Kelly. Y estoy seguro que el ejemplo que tenía de compraventa no es este que le estoy preguntando. Tenía el fácil. Por eso aquí es bonito este ejercicio. Le recuerdo que como es un bien inmueble que accede al registro, tiene que ser realizado y además constituir hipoteca, tiene que ser obligatoriamente celebrado en escritura pública. Es un contrato formal y solemne. Accede al registro por las fincas vendidas y por la constitución de la hipoteca sobre las mismas fincas. Y no veo que Juliana le esté apoyando ni sea solidaria, así como se sienta a la par suya. Juliana, hoy sí, mire, saludos a la afición, desconectó la cámara y micrófono y como acaba de terminar la siesta, creo que todavía no se ha recuperado y la dejó abandonada usted. ¿No le vio marcada la almohada ahí, pues, a Juliana? Ay, no, Lick, yo me acababa de bañar, no estaba durmiendo. Ah, bueno, corrijo. Estaba relajada, pero se acababa de duchar. Ok. Aclaración hecha, señorita Marroquín. Pero va a ayudar a su amiga. Sí, Lick, eso estaba revisando el contrato que yo tenía. ¿O está muy difícil la pregunta? No, Lick, La saqué del esquema, de los ejemplos que ustedes tenían. Pienso que la mayoría solo tenía una compraventa simple. ¿Lista, Kelly? No se preocupe, Kelly, si falta algo, Pero, lo ajá, me construimos en equipo, no importa, no, esto no es examen ahorita, es hacer un ejercicio. Si le falta algo, lo complementamos. Ok, tengo una pregunta, porque al menos en los contratos que yo estuve investigando, primero aparecen como, antes de las cláusulas aparecen los nombres de las... Exactamente, sí. Eso lo van a aprender en notariado. Eso no me interesa a mí, porque Ah, eso lo ok. van a aprender en notariado. Se lo voy a decir rápido, pero eso no va a ser el examen. Yo voy a ir al cuerpo del contrato directamente. En el contrato dice, no es para el examen, es para notariado. Escritura número 1, en la ciudad de Guatemala, el día tal y tal, ante mí, y pone el nombre del notario, comparece en las partes, tal y tal y tal, se identifican tal y tal, con su edad, estado civil, toda esa parte se llama introducción a la escritura pública. Eso no me interesa para el examen. Solo van a ir en derecho notarial, son requisitos que establece y exige el Código Notariado en el artículo 29, los requisitos esenciales de un instrumento público. En ese artículo 29 están los requisitos que ve con. ¿Y por qué estamos hablando de instrumento público? Porque es una escritura pública, documento formal y solemne. Esa parte introductoria no la voy a preguntar, solo van a ir notariado y es fácil. No, a mí me interesa el cuerpo. ¿Qué es lo que tiene un instrumento público? Una introducción, un cuerpo y una conclusión. Nosotros vamos a trabajar el cuerpo. Porque, Comencemos ajá, en la despacio. primera cláusula, al menos, bueno, yo no pongo los nombres porque como están arriba es... Sí, Entonces, bueno, y puede utilizar los términos. Buena observación. Aquí todos vamos a aprender. En la cláusula la manifestación anterior, la primera cláusula, el notario dice, los comparecientes manifiestan su intención de celebrar el contrato de compraventa con garantía hipotecaria
y para el efecto manifiestan encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y para el efecto manifiestan. 2 puntos. Primero, en lugar de estar repitiendo los nombres, puede utilizar el vendedor. En lugar de repetir el nombre comprador, el comprador. Si hablamos de permuta, diferente. Si hablamos de donación, diferente. Lo que no podemos hacer es confundir donante, donatario, por ejemplo. Ok. Vamos. Bueno, entonces yo puse, primera, declara al vendedor que es propietario de un bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad con número 15.500, folio 550, libro 100 de Guatemala, consistente en un lote de terreno y casa ubicado en el lote 40, manzana F, sector 10 de la colonia Prados de Villahermosa, Muy zona bien. 7, San Tapa, y la venta de un parque ubicado en la misma dirección descrita anteriormente, el cual está inscrito en el registro de la propiedad con el número 15.501, folio 551, libro 101 de Guatemala. Perfecto. La segunda, expone el vendedor bajo juramento que por el precio de 1.000.000 de quetzales que tiene recibidos a su entera, no, aquí es como va a ser a plazos, que tiene, bueno, ahí no Sí, sé cómo se pone. sí, sí. Bueno, vamos bien. La primera superada, prueba superada. La segunda, el vendedor manifiesta que por este acto Ujú. vende los inmuebles descritos a, y se puede poner el nombre, o bien el comprador, obligándose al saneamiento de ley. Y punto y seguido. El precio será pagado en 60 mensualidades correspondiéndole, y hace usted no es necesario ahorita, para futuro hacemos el precio total dividido 60, que son 5 años. Se establece el precio que será pagado de forma mensual y se pone la fecha de los primeros 5 días de cada primero mes sin requerimiento alguno. Bueno, después yo coloqué otra cláusula, pero puse, el vendedor le hace saber a la compradora que sobre la venta del parqueo pesará una garantía hipotecaria, pero ahí no sé si la garantía tiene un valor o es que no sé, eso no. Vamos ahorita, vamos. Eso es lo importante de hacer ejercicios, que surgen dudas. Pero si no hago el ejercicio, no van a haber dudas. Por eso es lo importante trabajar estos tipos de redacción que había recomendado. Y usted ya se fue a la hipoteca y en ninguna cláusula ha manifestado que el comprador acepta la venta en los términos relacionados. No podemos llegar a la hipoteca, es que la aceptación es fundamental. Bueno, ahora tengo la última porque manifiesta el comprador que de conformidad con los términos anteriores acepta bajo juramento la venta. Sí, Que el por eso, juramento no es necesario, el juramento se utiliza para actas notariales. En la escritura pública no hace falta decir bajo juramento, porque el notario tiene fe pública. Bueno, ahora viene si usted quiere deja de último la aceptación, pero viene una cláusula, la que es fundamental. El comprador manifiesta que para garantizar el cumplimiento de la obligación descrita en este contrato, constituye primera hipoteca, porque es importante registrarmente cuando es primera, segunda, tercera, por el derecho de prioridad. Primera hipoteca sobre los inmuebles ABCD. Es decir, en este caso, el registrador, no es en la escritura, el registrador va a constituir el traslado de la propiedad, pero también la hipoteca. De la cláusula, brevemente, ¿cómo quedaría? El comprador manifiesta que para garantizar el cumplimiento de la obligación descrita en el presente contrato, constituye primera y única hipoteca sobre los bienes tales y tales, porque se solicita al registrador proceder a la inscripción que en derecho corresponde. Y acepta expresamente la constitución de la hipoteca. Es una cosa diferente aceptar expresamente la hipoteca, aceptar el contrato. Son dos términos
diferentes. Y por último, la aceptación del contrato en los términos relativos. ¿Se da cuenta que ahí hicimos el contrato? En el Sí. corazón, en su parte de estructura. Pero fuimos ordenados, separamos cada cláusula. Lo mismo hay que hacer en la permuta. Permuta, yo soy propietario de este bien. El otro compareciente, propietario del otro bien. Tercer cláusula, acuerdan el intercambio del bien A por el bien B. Ujú. De último, aceptan. Si es registro o no es registro, se establece qué tipo de bienes. Si hay una permuta con sobreprecio. Ahora en la donación vamos a ver cómo funciona. Bueno, ¿qué le pareció el ejercicio? Bien, algo complicado porque no sabía muy bien cómo hacer algunas cosas, pero bien, ahora ya entendí. Lo voy a pasar a Lina. Bueno, pues que usted no le puedo preguntar cosas fáciles. Sí, Todo va en relación. sí, tiene razón. Y en la práctica sí es. En la práctica sí es. O sea, es una compraventa con garantía hipotecaria. Pero otro ejemplo, usted va a solicitar un préstamo a un banco, le va a pedir garantías. Es un Ujú. contrato de mutuo y va a haber una garantía hipotecaria. Entonces hay que saber cómo se va a redactar. Bueno, gracias por participar. Espero que este ejemplo, este ejercicio haya sido beneficio para todos y sea como un acercamiento a lo que puede venir en el examen final. Sigamos con el contrato de donación. Voy a recapitular. Es un contrato de transmisión voluntaria de un bien o bien varios bienes realizado por quién, una persona que se llama donante a otra persona llamada donatario, lo que explicó Gabriela, sin una contraprestación específica. Por eso se dice que la donación es gratuita, a diferencia de la compra-venta. ¿Cuál es la consecuencia jurídica del contrato de donación? El enriquecimiento del patrimonio del donatario a costa del correlativo empobrecimiento de quién. Vamos a ver Gerson Ruiz. Le voy a repetir la pregunta. Ya una secuencia de la afirmación, pero no se puede. Gerson Ruiz, no sé si ya se retiró. Alguien que quiera, un caballero que quiera participar, porque solo las damas están teniendo una participación dinámica, o tal vez no hay nadie, Sí, sí, estoy, licenciado. pero no lo veo. Bueno, ¿hay alguien, algún compañero, algún hombre que esté en clase o no hay ninguno para que pueda participar conectando su cámara? No hay ningún varón, clase. Bueno, Hugo, conecte la cámara, por favor, porque ¿cómo va a estar yo apelando a que participen los varones? No, hombre. Listo, Hugo, le voy a hacer la pregunta porque Gerson no quiso participar. Bueno, Hugo, le voy a repetir la pregunta. Estamos hablando de la donación. Ya expliqué la característica con Gabriela. En esa línea voy a afirmar lo siguiente. La consecuencia, y usted tiene que saber quién es donante y quién es donatario. La consecuencia jurídica de este contrato traslativo de dominio gratuito llamado donación es la siguiente. El enriquecimiento del patrimonio del donatario a costa del empobrecimiento ¿de quién? No le escuchamos. Del donante, Eli. Así es. Y es tan importante que Hugo lo identificó correctamente. ¿Y qué hubiera pasado si en lugar de donante dice donatario? Velvet, Dávila, ¿qué hubiera pasado? Hugo respondió bien, pero ¿qué hubiera pasado si Velvet y me dice, solo me confundí entre donante y donatario? Velvet, Dávila, ¿la puedo escuchar? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué hubiera pasado? Velvet, Sí.
el donante, sí, hubiera habido sería nulo el contrato, ¿verdad? No hay contrato, nada menos, es como que confunda Hugo, que no lo hizo, comprador y vendedor. Es tan importante que no podemos confundir donante con donatario. ¿Quién empobrece el patrimonio en este contrato, Velvet? Yo tengo que estudiar que la disminución en el Sí, patrimonio del ¿de donante. qué? Del donante. ¿Y el enriquecimiento del patrimonio de quién? Del donatario. Por supuesto. Pero no, se da cuenta la importancia, Velvet, que tenemos que tener certeza. Es que decir, solo me equivoqué. No, si me equivoco estamos hablando de cualquier cosa, menos el contrato de donación. Uno se enriquece, otro se empobrece. Y es gratuito, porque el donante no recibe contraprestación. Ese empobrecimiento del donante no pasa en la compraventa, porque en la compraventa no hay empobrecimiento, no hay reducción. Él está recibiendo a cambio de entregar el bien un precio. Es una gran diferencia. Gracias por participar, Velvet. Repito lo que leyó Karen, el artículo 1855 del Código Civil. Vamos rápidamente a ver las características del contrato de donación. Es un contrato traslativo de dominio. ¿Por qué? Mediante este contrato de donación, que es a título gratuito, se da la transferencia de la propiedad. ¿De quién? ¿Para quién? Del donante para el donatario. Es un contrato con causa gratuita. ¿Qué es la causa? Es la finalidad económico-social que las partes persiguen celebrar un contrato. ¿Cuál es la finalidad? Gratuita. Artículos 1855 y 1856. Algo importante es lo que establece el artículo 1863 del Código Civil y el artículo 22 de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones en cuanto a este requisito importante. Toda donación debe ser estimada. Me explico abundantemente. Si bien es cierto el contrato de donación es gratuito, no implica a que cese la obligación de que tiene que ser estimada. Pero esa estimación no implica que sea un precio, es cuantificarla por diversas razones. Y una exigencia del artículo 1863. Pero repito, estimar la donación no equivale a fijar precio. No pierde su gratuidad. Además, viene otra característica, es un contrato formal. Artículo 1862. Cuando la donación, en el ejemplo que trabajamos con Kelly, que se refiere a bienes inmuebles, esto tiene que ser fraccionado en instrumento público, escritura pública. Otra característica que no, esta característica no es aplicable ni a la permuta ni a la compraventa. Es el contrato de donación se puede revocar. Se puede revocar. Para eso hay que invocar ciertas causales. Pero en esa lógica que estoy haciendo referencia, vamos a ver si Gerson Ruiz ya quiere participar. ¿Puede conectar su cámara, Gerson? Bueno, Michael Aníbal Velázquez, sí lo miro analítico y participando. Gerson, yo creo que se retiró. ¿Puedes quitar el micrófono? Ahorita voy, Link, es que estoy conectado desde mi teléfono. Pero no me Ahí me escucha decís ahí. cuando ya estés listo. Estoy hablando de la característica de que el contrato de donación se puede revocar. No se puede revocar la compraventa, no se puede revocar la permuta. No hay que confundirlo. En el examen algunos confundieron los términos. Resolución del contrato, decisión, desistimiento del contrato, resolución, ausencia de fraude a acreedores y revocar un contrato. Cada figura es diferente. Todos tienen un objetivo que le ponen fin al contrato, pero no podemos utilizarlos como sinónimos. Cuando hablamos de revocación, es aplicable al contrato de donación. Pregunto a quien estaba conectado por unos segundos.
¿Quién tiene la potestad de revocar en este contrato? ¿El donante, Elic? Exclusivamente. Sí. Jamás podemos decir el donatario. Si no estarías confundiendo donante con donatario. Solo el donante. Y puede revocar no por cualquier motivo, por causas de ingratitud. Importante no confundir los elementos personales. Gracias por participar. Los elementos de la donación, la capacidad, esa aptitud para tener esa capacidad de autogobernarse, esa capacidad para ser sujeto de esas relaciones contractuales. ¿Cuál es el objeto? El artículo 1860 exige que el donante debe identificar el objeto de la donación con toda exactitud y certeza. Lo que hizo la señorita Calmo, identificó los bienes en la compraventa con exactitud, precisión y certeza. No puede ser una donación sobre un bien en abstracto, en genérico, no. Otro elemento que repito, la causa, la finalidad económico-social que las partes persigan celebrar el contrato de donación es una causa gratuita. En cuanto a la forma, cuando tenemos que diferenciar si es un bien mueble o inmueble. Si es un bien mueble, el Código Civil de forma expresa no señala que debe ser por escrito, pero pensemos, estamos hablando de bien mueble. Sin embargo, cuando son bienes inmuebles, cambia la postura del Código Civil en los artículos 1862, 1863. Ahí se refiere a que tiene que ser en escritura pública. Algo importante, a la aceptación del contrato, así como fue Kelly señalando las distintas cláusulas del contrato, también tenemos que establecer esa etapa en la donación, que es la aceptación. Algo importante en el 1857. Cristian Mancía, ¿estará en clase o ya se retiró? Cristian Mancía. Sí, que está en clase, buenas tardes. Te felicito por esa vivencia de responder rápido y no estar dormido. Pilas, te quiero. Así como estás en clase siempre. Gracias. 1857. Te escucho y después lo discutimos. Busco Sí, 1857. estamos hablando del contrato de donación en la parte de aceptación. Dice, el donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si se aceptare con posterioridad, para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. ¿Cómo interpretas esa norma? ¿Qué nos puedes explicar? Estamos hablando de la perfección del contrato. ¿Te acordás que explicamos que el Bueno, lo que contrato yo se entiendo perfecciona? es que ya sea en ese momento él puede aceptar lo que le están donando o bien puede posponer el Así tiempo, es. ¿verdad? ¿Y la Y aceptación, cuál es su consecuencia jurídica? Cristian, ¿qué implica la aceptación? Tiene una consecuencia, ya sea en este acto o sea en acto posterior, ¿qué consecuencia tiene la aceptación? ¿sí? Vos aceptás un contrato de donación, eso genera un efecto, una ¿Es una consecuencia responsabilidad? jurídica. No se perfecciona el contrato, Ok, nace la vida jurídica. Si no hay aceptación, no hay contrato. La aceptación forma. ¿Cuánto llevas de zona, Cristian? 32. Lara. Estás casi así con el filo de la Yo creo que guillotina usted afilado. no le logró captar bien a mi letra, Alex, porque yo sentí que me fue bien en los dos y hice los laboratorios, pero Claro, uno puede sentir que es la maravilla del mundo, pero ¿qué es lo no que sé. plasmó? Es otra cosa. Lo que tenés que hacer al salir del examen es ir a ver las respuestas correctas. ¿Ah? Sí. Ese es el secreto. ¿Quién sabe mejor cómo te fue en el examen? Esa tu persona. O sea, ahora tenés que jugarte la vida. No tenés derecho a equivocación. Por lo tanto, si le debes dedicar tantas horas, ahora tienes que dedicarle 3 veces más. Sí. Pero no hay nada imposible.
cuando uno le dedica tiempo, estudio, disciplina y rigor. Pero si no hay esos requisitos, es utópico. Bueno, gracias por participar. Artículo 1533 en los contratos a distancia y el 1861. Algo que no hemos mencionado, que también en la donación hay una obligación de saneamiento. Y lo último, Cristian, ¿a cargo de quién está el saneamiento en el contrato de donación? ¿Quién es el obligado? Del donante. Correcto. Insisto yo en los términos de los elementos personales para que no los confundamos. El donante. Es correcto, artículo 1859. Y en cuanto a las deudas del donante, hay que estar a lo regulado en 1864. Vamos a hablar de la revocación, lo que hablábamos con Cristian. Las donaciones pueden ser revocadas en los supuestos establecidos del 1866. Por razón de tiempo no lo podemos leer todo, pero cada uno de esos supuestos que están en el artículo 1866 son supuestos por el cual el donante puede revocar invocando y probando una de esas causales. Cristian, la última pregunta para vos el día de hoy. En esas conductas que establece en 1866, eventualmente, ¿cuál de los elementos personales del contrato de donación puede incurrir en ellas? Hay dos elementos personales, los que hemos venido hablando. En estas conductas, ¿a qué se refiere? Si querés, vamos en orden. Sí. ¿Quién revoca? El donatario. El donante, perdón. Ordena tus ideas. Estabas bien claro en el contrato y ahorita te empezaste a confundir. Y así es como respondes el examen, entonces no es la letra, vos. ¿Quién revoca? Vamos de nuevo. ¿Quién revoca el contrato de donación? El donante, ya lo había dicho al principio. Es el donante. Va. En estas causal, y el donante puede revocar por su capricho, por su libre albedrío, o tiene que invocar una justa causa de los supuestos, alguno de los supuestos de 1866. Cuando hablamos de revocación por causa de ingratitud, yo puedo revocar sin una causa de ingratitud o tengo que cumplir demostrando una causa de ingratitud del 1866. Es de lógica la respuesta. No, Yo me no levanté logro. de mal humor el día de hoy. Yo te había donado un inmueble. Entonces, como estoy de mal humor, te voy a revocar el inmueble, la donación del inmueble. Así es. ¿Y será que un caballero, un compañero tuyo no te quiere ayudar? Porque ya te estás hundiendo ahí en las arenas movedizas, que alguien venga y te dé la mano para que explique que es una causa de ingratitud y que para revocar hay que probar, hay que demostrar una causa de ingratitud, no es discrecional. Vamos a ver, Manuel Hernández, se está hundiendo Cristian, necesitamos que lo ayude y que le dé la mano porque ahí está la respuesta, porque sacó 32, pues. El numeral 3, que dice por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de Sí. bienes o si lo Ya. desamparare Sí, o abandonare cuando éste estuviera necesitado. Sí, no tenemos tiempo para ver cada una de las causales, pero la pregunta la voy a repetir por quinta vez, Manuel, porque Diego no me la respondieron. La voy a repetir, pero necesito que me ponga atención. Yo le doné a usted un bien inmueble hace 6 meses, pero hoy me levanté de mal humor y decido revocarla, porque me place la gana nada más. ¿Es válida esta revocación? No, Claro que no. Tengo que invocar y demostrar una causa de ingratitud. Ahora viene la pregunta central.
¿Quién puede eventualmente incurrir en una conducta de las descritas en el 1866? Donatario. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién revoca y quién incurre en la causa de ingratitud? El donante revoca diciendo que el donatario pudo incurrir en una de las causales del 1866. Eso se llama causas de ingratitud. Si yo como donatario fui ingrato con usted como el donante, cualquiera de estos ejemplos, usted puede revocar. Este extremo no pasa en la compraventa ni en la permuta. Importante. Gracias, Manuel, por salvarle la vida a su compañero. Artículo 1869. La revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario. Hay que notificar al donatario esa revocación. Hay un plazo para el ejercicio de esa acción de revocación. 1867, 1874. Y los efectos, las cosas vuelven al estado anterior. Los invito a que lean la exposición de motivos en cuanto a la revocatoria de la donación. Repito, exposición de motivos, leerla en cuanto a lo que estipula a la revocatoria. Otra figura que se puede dar, que es diferente a la revocación, es la reducción. La reducción de la donación. ¿Qué sucede? El Código Civil contempla la reducción de la donación cuando el donatario desmejore, reduzca su fortuna, permitiéndole recuperar los bienes. ¿Dónde está regulado? 1876. Repito por segunda vez, no confundir la revocación del contrato de donación por alguna de las causas de ingratitud contempladas en el artículo 1866 con la reducción del patrimonio regulada en el 1876, 77, 78. Vamos a las clases de donaciones. Tenemos una donación remuneratoria. ¿Dónde está regulada? Deben de estudiarlo detenidamente. Artículo 1856. También existe una donación condicional regulada en el artículo 1861. Son distintas modalidades. Hay otra modalidad, la donación por causa de muerte o llamada también donaciones por causa de muerte, que está perfectamente regulado en el artículo 1858. Existe otra clase de donaciones entre vivos, 1855, y también alude a esta donación entre vivos la exposición de motivos. Existe una donación, otra modalidad, con ocasión de matrimonio. Artículo 80 del Código Civil, 1872 del Código Civil. Y para terminar la exposición de hoy, la donación con prohibición de hipotecar o enajenar. ¿Dónde está regulado? Artículo 832, inciso 2 del Código Civil. ¿En qué consiste esta? Al donatario se le impone la prohibición de poder hipotecar o enajenar el bien que ha sido objeto de donación, y en este tipo de modalidades de donación que he hecho referencia, al momento de redactarla, sí tienen que ir esa parte específica. Tiene que ir esa parte específica. ¿Qué quiere decir? Si en el examen les pido redactar una donación por causa de muerte, su redacción no va a ser lo mismo que una donación entre vivos. Cambia la redacción. Si va a ser una donación por causa de matrimonio, no es lo mismo que una donación con prohibición de hipotecar. Claro que todas esas modalidades de donación tienen por efecto el traslado de dominio gratuito, pero tienen esa especificidad, tienen esas características que las diferencian y las hacen propias. Entonces, si en el examen viene este tipo de donaciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Redactar en función de esa naturaleza jurídica. ¿Alguna pregunta?
Bueno, nos vemos virtualmente el día jueves. Pasen buena noche. Gracias, Buenas doctor. noches, Feliz noche. doctor. Gracias. Buenas Gracias, Lick. noches. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, doctor. Hasta luego.